La idea de reflexionar sobre este cambio repentino de la presencialidad a la distancia surge por dos motivos. El primero, hace un par de años participé en una investigación sobre el aprendizaje en red, donde además de teorizar sobre el tema, dado que las tecnologías de información y comunicación han modificado las formas de vida dentro y fuera de las aulas, donde la comunicación, las interrelaciones y la manera de aprender se han transformado, nos interesaba conocer sobre cómo el estudiante tradicional se ha venido apropiando de estas herramientas para convertirse en un estudiante encaminado hacia el aprendizaje digital. Es entonces que la investigación estuvo orientada a analizar y reflexionar si los estudiantes desarrollan habilidades que les permitan no solamente comunicarse, sino que pudiéramos conocer el manejo que le dan a la información que reciben, el desarrollo del pensamiento crítico, la búsqueda de alternativas para la solución de problemas y la toma de decisiones, el trabajo colaborativo, entre otros aspectos. Es decir, el nivel de acceso y uso que dan a las tecnologías con el propósito de generar nuevas prácticas educativas. Se investigó sobre la percepción que tenían los estudiantes de la tecnología, cómo la usaban, si la habían empleado con propósitos educativos, cuál era su nivel de acceso, y como se trataba de un estudio comparativo entre las modalidades presencial, mixta y a distancia, quisimos saber si utilizaban las TIC de maneras parecidas. Los resultados fueron muy interesantes y me sirvieron de puente para reflexionar sobre la situación que estamos viviendo y lo que es la segunda razón que me motivó esta plática. Debido a que no es lo mismo usar medios en la educación tradicional para acercar el conocimiento con apoyo de recursos presentados en diversos medios o plataformas, o trabajar con programas diseñados ex profeso para la educación a distancia, que la educación mediada por la tecnología, donde ésta se ha convertido en la herramienta principal para continuar con la labor educativa en todos los niveles. La contingencia derivada de la pandemia para todo el sistema educativo ha sido un reto sin precedentes. Ha obligado a transformar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la noche a la mañana. Las escuelas y las universidades de todo el mundo cerraron sus puertas, afectando a millones de estudiantes y pese a ello, las actividades académicas continúan, por lo que se vio como alternativa la migración de la presencialidad a la distancia. Esta situación obligada para transitar de la educación universitaria presencial y escolarizada a modalidades no presenciales mediadas por las tecnologías de aprendizaje y el conocimiento, puso de manifiesto, en primer lugar, las necesidades institucionales de infraestructura, sobre todo para repensar cómo se tiene o cómo se quiere que sea la transformación e implementación de la enseñanza y las nuevas culturas y prácticas docentes. A quienes creemos y participamos en esta modalidad educativa, la de distancia, vemos por un lado que se nos presenta una oportunidad para mostrar las bondades y la calidad de sus programas, pero por el otro se nos genera una gran preocupación por la manera en el cómo se están instrumentando los programas. A todo contenido que se está ofreciendo a través de diversos medios y plataformas como la radio, la televisión, el internet, las redes sociales o con herramientas de comunicación como las videoconferencias, el correo electrónico y muchas más, se les ha llamado indiscriminadamente educación a distancia, por el solo hecho de no tener presencia física en un recinto determinado. La educación a distancia es mucho más que eso. Y en su operación requiere de planeación, del conocimiento previo de las materias y los métodos, las estrategias y las prácticas pedagógicas y didácticas que son competencia de los docentes. Además, se sabe que instituciones de educación superior tienen problemas para elaborar con rapidez programas de educación a distancia de calidad. Más aún, muchas de esas instituciones carecen de diseñadores instruccionales experimentados, recursos educativos suficientes y un soporte sólido institucional. Si bien el COVID-19, ya está cambiando el número, nos aleja de un campus físico universitario, nos invita a ser por su parte una comunidad digital. Esta comunidad es de profesores y estudiantes que buscan juntos el conocimiento. El campus ha sido desplazado y mayormente por espacios habitacionales de donde los universitarios y en general los estudiantes de todos los niveles atienden a través de una pantalla las actividades propuestas por sus docentes. Quienes menos hemos padecido el cambio con esta contingencia somos los que trabajamos desde hace algún tiempo o desde antes en la modalidad a distancia en sus diversas clasificaciones, pero estamos en el ojo del huracán.
ya que se espera que demos mayores soluciones, compartamos estrategias, comuniquemos buenas prácticas y que demos recetas para instrumentar de manera fácil y efectiva las formas de trabajo no presencial con buenos resultados, cuando desde mi personal punto de vista, por la urgencia, debemos dar brújulas, rutas de navegación y no mapas, para que de esta manera las universidades resignifiquen su relación con la educación a distancia. La implantación de una modalidad a distancia implica la creación de una cultura que nos involucra a todos, y esto no es fácil y lamentablemente tampoco es rápido. Tengamos presente que estamos ante una nueva generación de estudiantes que en general están vinculados con la tecnología digital, lo cual ha modificado sus formas de aprender, sus intereses y sus habilidades. Sin embargo, esto no significa que puedan aprender con la tecnología. ¿Saben usarla para comunicarse? Cierto. Para las redes sociales también, pero no necesariamente la emplean como un recurso de aprendizaje. Ay, disculpen. Ay, disculpen. Ya. Me daría la pena hacer un nuevo estudio para conocer las circunstancias de las que ahora aprenden, así como el alcance y el nivel de apropiamiento que se tiene de las tecnologías de información y comunicación. Saber cuáles tecnologías y redes usan y cómo las aplican, e identificar sus habilidades cognitivas y tecnológicas, porque estas en los últimos meses han cambiado. Es claro que nadie estaba preparado para la llamada cuarentena, que hasta el momento han sumado 6 meses y seguiremos hasta que haya condiciones para poder reunirnos sin riesgo. La pandemia trajo cambios en nuestras vidas y forma de relacionarnos. Los desafíos y retos no han sido menores y son de diversa índole, ya sean de corte tecnológico o de la formación de los docentes y de los estudiantes para el uso y manejo de plataformas digitales. El aprendizaje social y personalizado. También el ecosistema digital, cosa que permite ser un aprendiz estratégico y saber cómo aprender el resto de nuestra vida profesional. Parte de la solución podría ser trabajar para eliminar la barrera entre la formación presencial y virtual, cosa de la que ya hemos hablado mucho antes, y diseñar la experiencia académica donde el docente y los estudiantes puedan servirse de modo colaborativo con un inventario de contenidos propios y con la selección de otros externos surgidos de una inmensa curaduría y ajustados a una secuencia de aprendizaje, siempre cuidando las referencias y los derechos de autor. Ahora, lo que yo les quiero compartir son una serie de reflexiones que a lo largo de mi formación profesional y de trabajo en educación a distancia, desde antes del año 2000, bueno ya, que me ha llevado a pensar no tanto en la evaluación de la calidad de la educación a distancia, sino de evaluar la evaluación de la calidad, algo así como tender hacia una metaevaluación. Bueno, lo primero, estoy desde México, entonces me imagino que también es algo similar a este cuadro en muchos de los países de América Latina, que hay un crecimiento muy grande de la educación a distancia. En el caso mexicano, por ejemplo, que en el año 2000 se empieza con 306,500 estudiantes en educación abierta y a distancia. Ahora en el 2020 ya rebasamos el 1,000,000 de estudiantes en estas modalidades. Ustedes pueden ver la desagregación por educación media superior, licenciatura, posgrado. Se comporta de diferentes maneras, pero ha habido un crecimiento muy importante en nuestro país de esta modalidad. Bueno, y el problema es la calidad. La calidad tanto de la que ya se venía haciendo tradicionalmente educación a distancia y ahora la calidad que trajo ahora con esta educación remota. ¿Cuál sería esa calidad? Ah, caray. Para poder medir y observar la calidad, pues hay que tener en cuenta pues una serie de referentes. Y estos referentes, bueno, esta calidad en la educación a distancia en México, pues tenemos varios organismos acreditadores que acreditan esta calidad, que va desde las licenciaturas, el COPAE y sus organismos acreditadores. A nivel de posgrado, tenemos una organización que es el CONACYT,
y los comités interinstitucionales de educación superior en México, que evalúa a través de 9 comités toda la educación a distancia. Pero de acuerdo a investigaciones que se han hecho a lo largo de la década, pongo aquí algunos referentes, han encontrado, al hacer análisis de las investigaciones que se han puesto a comparar la calidad de la educación presencial con la educación no presencial, se ha encontrado que no hay diferencias significativas y que la calidad no está relacionada con la modalidad, sino está relacionada con otros factores. Factores que tienen que ver con los docentes, motivación de los estudiantes, materiales educativos, el diseño instruccional, una serie de elementos, y no tanto la modalidad. La calidad está presente en las dos modalidades y depende de factores diferentes. Si hacemos un comentario a lo que dice Carlota Pérez sobre la transición que hay de la empresa de la manera en que se organiza y los requerimientos que está haciendo de profesionales en la educación superior, que requiere de potencial de asimilación de información nueva, capacidad de innovación, condiciones de actualización permanente. Y todos estos profesionales, todas estas características están muy relacionadas con la calidad. Y en esto pues no importa la modalidad, si es a distancia o es presencial. Pero ahora con la emergencia de las nuevas tecnologías, pues se exige una serie de profesionales donde las tecnologías son transversales a estas competencias. Por otra parte, según el informe, el Horizon 2020, menciona de las tecnologías emergentes para el aprendizaje y la enseñanza en la educación superior. Y aquí están algunas que ustedes ven en pantallas, como son el aprendizaje adaptativo, el aprendizaje inteligente mediado por la inteligencia artificial, los recursos abiertos y sobre todo las analíticas del aprendizaje, que son herramientas que posiblemente o tendrían que incorporarse en los criterios, en los indicadores de evaluación de la calidad, porque las analíticas pueden dar información sobre los patrones y trayectorias curriculares de los estudiantes y pueden ser indicadores de calidad o de no de calidad. Algunos autores han criticado estos conceptos de la calidad que han surgido de la empresa, su migración hacia la educación. Y esa extrapolación ha puesto en jaque si los criterios e indicadores que sirven para medir la calidad en las empresas sirven o no para medir y observar la calidad de la educación. El reto más importante va a ser en cómo nosotros vamos a dar respuestas a estos nuevos escenarios. En ese sentido, vamos a abordar como 4 grandes áreas de contenido que tiene que ver con esto de la calidad educativa y quién la define, ¿no? Hacia dónde estamos apuntando con el desarrollo de experiencias virtuales y qué entendemos por esas dimensiones de evaluación. Cuáles son esos estándares, por supuesto, que estamos utilizando para evaluar los ambientes digitales y qué desafíos estamos enfrentando con esto de la educación virtual. Desde esta visión, entonces, por supuesto, cuando hablamos de la calidad y de quién es la que define el elemento de la calidad, el tema de la evaluación, por supuesto, recobra un valor fundamental. Y retomo una frase que dijo ahorita el doctor Javier cuando decía, bueno, evaluamos la evaluación, ¿no? Y entendiendo esa evaluación como ese proceso que se genera, por supuesto, a partir de un conocimiento y una comprensión cierta de una información, por supuesto, emitir un juicio de valor acerca de un aspecto en particular de esa realidad, nos va a permitir de una u otra manera
tomar una decisión. Y una decisión que tiene que ir en función de unos estándares, de situaciones ideales, de patrones y de lineamientos y políticas que por supuesto van a responder a las diversas realidades del país, de la nación, del contexto en el que nosotros nos desempeñemos en estos procesos de enseñanza y aprendizaje. Y que no es un proceso novedoso. O sea, cuando decimos el tema de evaluar ha sido quizás uno de los grandes hitos que se ha discutido durante todo este tiempo cuando se ha hablado de los procesos educativos, y por supuesto lograr al final de todo el proceso decir que una organización, una universidad, un proceso ha logrado alcanzar esa calidad educativa, pues nos obliga a ver cuáles son esos puntos por los cuales nosotros definimos esa calidad. Hablar de calidad es visionar bajo qué referente nosotros vamos a comparar que eso ha alcanzado ese nivel de excelencia, ha cumplido con los objetivos establecidos, qué es lo que ha logrado al final. Y pudiéramos hablar entonces de 5 grandes dimensiones cuando queremos hablar de calidad educativa. Una tiene que ver con la satisfacción de usuarios, porque en definitiva el proceso educativo está dirigido a sujetos y no objetos. Y en ese centro, entendiendo al sujeto como participante y protagonista del hecho educativo, no solamente desde los estudiantes y los docentes, sino de toda la comunidad educativa que juega un papel fundamental, la satisfacción de usuarios pasa desde hasta qué punto, por supuesto, se logran los aprendizajes o hasta qué punto una organización logra, por ejemplo, que sus egresados tengan X y determinados perfiles y ubicaciones profesionalmente, ¿ok? Pero además, asumiendo que desde el hecho educativo, no solamente desde el sistema educativo formal, tenemos que ver también las otras instancias que están recobrando un valor importante, como lo que se está dando a nivel del sistema educativo no formal en las distintas organizaciones y, ¿por qué no?, en el sistema educativo informal, ¿ok? Todo esto que está ocurriendo a través de las redes sociales, de los medios de comunicación y el impacto que están generando. Entonces ahí también hay un elemento de la calidad. Lo otro tiene que ver con la excelencia del sistema. Y esa excelencia, por supuesto, va muchas veces asociada a, si quisiéramos hacer un análisis desde la visión de los países, desde la visión de los distintos continentes, esta visión, por supuesto, es un poco, es más macro, ¿ok? Y va a responder a alineamientos, a estándares que están establecidos, hasta dónde llego yo como organización para alcanzar eso que habla de la excelencia. Y ahí tenemos, por supuesto, un punto de referencia. La efectividad del proceso, por supuesto, como un elemento fundamental, y cuando están incorporadas las tecnologías, medir esa efectividad del proceso. Por eso les decía al inicio, cuando veíamos estas 3 dimensiones de la tecnología, la información y la comunicación, es un factor fundamental porque ese proceso pasa por la capacidad que tengamos para generar las interacciones respectivas, para que realmente los procesos de comunicación que se van dando en estos escenarios, no solamente a nivel síncrono o asíncrono, sino hasta qué punto el propio sistema, la propia plataforma, los contenidos comunican un mensaje que sea realmente efectivo y útil para el que está del otro lado de la pantalla. Por supuesto, los resultados académicos que se miden en función de lo positivo que puedan tener todo este proceso de acreditación por el que han pasado las universidades a nivel mundial y que ahí, vamos a decir, es una especie de competencia sana, vamos a decirlo en ese sentido, en el alcance de cuál tiene el mayor récord, el mayor ranking a nivel internacional. Por supuesto, es un punto de partida importante. Y fíjense que, aunque está de último, desde mi visión, tiene quizás uno de los valores más significativos, es el impacto social que podamos generar cuando hablamos de calidad educativa. ¿Qué tipo de profesionales estamos formando? Y me voy mucho más allá. ¿Qué tipo de ciudadanos estamos formando a lo largo del sistema educativo? Cuando queremos también medir el tema de la calidad educativa, tenemos que considerar en el diseño de estos ambientes que estamos generando para que la gente sienta que está llegando a un sitio, que pertenece a una comunidad, que forma parte y hace vida dentro de esos espacios. Tenemos que tener en consideración cómo diseñamos el ambiente físico, cómo
concebimos los elementos de la interactividad, cómo nos comunicamos no solamente en un espacio síncrono, cómo diseñamos los materiales para que el otro los vea y entienda el mensaje que está allí, ¿ok? Y cómo, por supuesto, también se generan estas nuevas estrategias de trabajo colaborativo que permitan, por supuesto, una construcción conjunta de conocimiento. El espacio para la guía de la construcción de conocimiento también es fundamental, y la manera también en cómo presentamos el contenido dentro de estas plataformas, sistemas o, por qué no, los distintos recursos a los cuales nosotros podemos tener acceso, que pasan desde los medios de comunicación masivos hasta todo lo que tenemos a través de las redes sociales. Estos estándares toman en cuenta tres grandes dimensiones. Uno, la flexibilidad didáctica con la que lo podamos utilizar, ¿ok? Que se enfoca a esas facilidades de diseño y que puedan ser adaptados no solamente al currículo, sino a las herramientas que tengamos disponibles. La usabilidad que pueda tener, y esto por supuesto pasa por tener en cuenta no solamente conocimientos técnicos que pueda tener la propia herramienta, sino tener claridad de qué audiencias a la que yo quiero llegar, la accesibilidad, el tema de los idiomas son factores que ahora son nuevas competencias que también tenemos que comenzar a desarrollar para que este sistema de educación virtual realmente cumplan esos estándares de calidad. Y la flexibilidad tecnológica, por supuesto que tiene que ser un factor a medir dentro de la calidad educativa. Estos estándares pasan desde los niveles de accesibilidad y la capacidad que tengamos para generar recursos que cumplan con las expectativas de no dejar a nadie atrás, de que todas y todos puedan tener acceso de calidad a los contenidos, que consideremos, por supuesto, no solamente los estilos de aprendizaje que tenemos dentro de nuestras aulas de clase y dentro de nuestros espacios formativos, que son tan fundamentales, ¿ok? Como también aquellas personas que tengan algún tipo de discapacidad y que muchas veces quedan fuera del sistema por no tener sistemas que sean completamente accesibles. Los contenidos reutilizables, de la consistencia que tengamos en la descripción de los contenidos, de la normalización que utilicemos para organizar los recursos, acceso a más contenidos con diversas fuentes y que puedan ser localizables. Y de los desafíos, ¿hacia dónde estamos apuntando? Bueno, tenemos que fortalecer las métricas en los procesos educativos, rediseñar estos procesos de aprendizaje, pensar bajo una filosofía de los recursos educativos abiertos. Los enfoques multidisciplinarios son claves y fundamentales en todo este proceso. La cultura de innovación como una pieza fundamental para entender que la innovación es un proceso permanente, es un proceso creativo, pero sobre todo es un proceso de las personas, ¿ok? El trabajo en alianza y generación de redes que son fundamentales, la internacionalización y mundialización de todos estos procesos, porque no estamos formando únicamente para lo local, estamos formando para un mundo global. Y por eso el último desafío al cual tenemos que apuntar precisamente es esa construcción de desarrollo social. ¿Cómo estamos formando a los ciudadanos del futuro? ¿Qué herramienta le estamos dejando a nuestras generaciones? No importa si es desde lo presencial, si es desde lo virtual, si es desde lo semipresencial, tenemos que pensar en que tenemos el compromiso no solamente de formar mejores ciudadanos, sino de repensar también el espacio del mundo donde estamos, y que a pesar de nosotros el mundo sigue continuando, así que tenemos una responsabilidad importantísima de poder llegar a más personas.